Askyrukipan takenitaki istapgestati. Kaltañani, hemos tenido problemas técnicos. No hemos podido conectarnos al internet y hemos sufrido hasta ahora y estamos resignándonos. Pero no importa, unos cuantos minutos, ¿ya? A ver, alguien está rayando la pantalla, vamos a modificar. Ya, cantamos todos. Hayenta yan takeni, ¿ya? Takeni, micrófono cantesi, 11 al 21, ¿ya? De aquí nomás directamente. Takeni, maya, paya, kimsa. Tukamaya, ni Tukapayani, kimsa, Muy bien, hoy vamos a aprender los minutos que nos quedan. Alimentos, ¿ya? Antes, ¿tienen alguna pregunta? Anoche estaba revisando algunas tareas. Esta semana voy a revisar todo. Con rojo voy a poner las observaciones, ¿ya? ¿Todos han realizado? No, todavía, ¿no? Hasta hoy día, ¿ya? Y vamos a bloquear luego para revisar. ¿Listo? Ya te chile, buen día. Buen día. Sí. Aló. Ay, seguí, compañero, después de ti. No he podido asistir a estas últimas dos clases por motivo de viaje y el lugar donde me encontraba no había mucha señal y quería ver si había tareas, ¿no? Pendientes. Eso quería consultarle. Ya, en YouTube están todos los videos y una tarea nada más, que es una Ah, ya. conversación y el link he mandado al grupo. En el link tienen que escribir, ahí tienen que entrar, no tienen que subir en ningún lado, ¿ya? Hay alguien a subir al Facebook, todo eso, pero a ver, si es que no me olvido, voy a considerar, ¿ya? Ya, gracias, ya te chile. Vale, ¿cuál era el siguiente consulta? Yatichiri, yo tengo la tarea, pero intento subirlo bueno, he intentado varias veces subirlo al documento, pero no puedo, me sale como comentario. ¿Alguien más tiene ese mismo error o problema? No. Yo aquí, Yatichiri, buen día. Yo tengo el mismo también problema que no puedo enviar la tarea. Igual me Ya, ya sé cuál es el problema. Tiene que abrir su cuenta Gmail, ¿ya? Voy a apuntar aquí. Ya, ese es el problema. Entonces, créense una cuenta Gmail y ya tienen su cuenta en Google, todas las aplicaciones gratuitas. Más adelante, otros vamos a utilizar, ¿ya? Eso es el problema. Podemos subir este día, Yatichiri, buen día. Sí, hoy día hasta medianoche, 23:59. Luego voy a habilitar para revisar, ¿ya? Porque si no, van a seguir llegando. Con cuenta en Google podemos cargarlo, Yatichiri. Yo también tengo ese mismo Directamente problema. tienen que entrar, ¿no? A ver, les voy a hacer una demostración. ¿Cómo tienen que Por entrar? favor. Por favor. Sí, por favor, dice Yatichiri. Ya, ahorita abro ahorita mismo. ¿Ya alguien más ha tenido dificultad aparte de eso? De no Yatichiri, yo poder solo tengo una publicar? pregunta, por favor. Sí, Natalie. Cuando estuve haciendo la tarea, he visto que, digamos, uno pregunta a alguien qué te duele, la persona te responde eso, el otro me duele. Entonces yo quería decir como qué pena o qué lástima antes de seguir con la conversación, pero no sabía cómo decirlo. O por ejemplo, o cómo decimos esto, o cómo podemos decir y qué más te duele. Esas dos cositas nomás. Ya.
Mientras carga mi WhatsApp, vamos a hacer eso. A ver. Ya, están viendo la pizarra, ¿no ven? Entonces, kunas ustan, ¿no? Kunas ustan. Ya es la pregunta, ¿no? Ahora, ¿quieres decir no me duele? No, no, yo quiero decir, ya. Ya, digamos, ekeu usutu, ¿ya? Ekeu usutu. Ahora ahí quieres decir qué pena, ¿no ve? Eso me dices. Sí. A ver, ¿Cómo decimos qué más te duele? Así. ya. ¿Qué más te duele? Eso era, ya, ekeu usutu. Kunam, Kunampis ustan. impi es I, ¿ya? No. Kunampis ustan. Ah, Impi es I. ¿Y qué más te duele? ¿Ya? Kunampis Muchas ustan. gracias. ¿Ya? Es. Kunampis ustan. Ya, Tichiri, ¿Sí? yo también he tenido un poquito de problema a la hora de la tarea. Quería preguntarle cómo puedo decirle, digamos, a la persona, a esta hora vas a tomar tu medicamento, digamos, cada 12 horas o cada 8 Ya. horas, la hora. ¿Cómo podría decir? Ya, Por favor. indicaciones, ¿no? Zapa, digamos, 8, ¿ya? Ustedes en Aymara escriben, ¿ya? O 12, no sé. Ya está. Zapa, kimsaqalco, pachau, akakoya, umata. ¿Ya? Esto cualquier número ustedes ponen, ¿ya? Akakoya o ukakoya, ya depende, ¿no? O pueden decir aquí el nombre, por ejemplo, anterior estaba haciendo una traducción para una conversación de receta médica, ¿no? Entonces me decían, tienes que especificar el nombre. Entonces, no hay pues obviamente el nombre, ¿no? O sea, no voy a decir aspirina, voy a traducir a castellano, ¿no? Entonces, sapa, kimsaqalco, pachao, acá aspirina, umata, ¿no? Entonces aquí pueden decir el nombre, ¿ya? Voy a escribir así también, para que, no sé, sapa, tuncapayani, pachao, acá, ibuprofeno, umata, ¿ya? What do you get? Dile. Gracias, ya, Tichiri. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces mañana al siguiente vamos a avanzar alimentos. Absorberemos todas las dudas que tengan ahora. Ay, Tichiri, disculpe una consulta. ¿Cómo puedo decir espero que te mejores, no? Ya, espero te mejores, ¿ya? Ollacitagua. Esto es, te vas a curar, ¿ya? Ya, ahora. Uma rapta ñamawa, ¿ya? Uma rapta ñamawa, eso es, tienes que mejorarte, tienes que recuperarte, ¿ya? O aquí pueden decir incluso makiu kumaraptaña ma. Aquí está este. Si dicen makiu, entonces este wa lo eliminan aquí, ¿ya? Pollasita wa makiu kumaraptaña ma. ¿No? Aquí está este wa ya, ¿no? Entonces pueden decir directamente desde así, ¿ya? Pollasita wa kumaraptaña ma. Tienes que curarte. Pollasita wa es tienes que curarte, ¿no? Y aquí tienes que mejorarte, ¿ya? Polla es medicina, es remedio, ¿ya? Polla. ¿Vale? ¿Qué? ¿Alguien más? Yatichiri, y del verbo waliptaña. Waliptaña, mejorarse. A ver. Waliptaña podría venir de Waliquiña. Eso sería el verbo, ¿ya? El infinitivo, Waliquiña. Ese es estar bien. ¿Vale? ¿Qué? ¿Mes qué?
Entonces podría ser Walipta Ñamawa, ¿Correcto? Uyaca, de que te mejores. Exactamente. Sí, eso sería la otra forma, ¿no? Humara también es la otra forma. Gisa. ¿Ya? Maliki. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya te quiere, ¿cómo Sí, puedo decir? Tienes que ir al doctor. ya, muy bien, muy buenas palabras, ¿no? Ah, ya, podría decir, por ejemplo, una palabra, colliriukar, colliriukar, sarañ, donde el doctor. Ahora, podría decir de otra forma, colliriukar, unja, yasir, sarañamawa. Quiere cargar páginas. A ver. ¿Están viendo normal? ¿Me escuchan normal? Sí, Quizá. Gisa y Atichiri. Mi señal está bajísimo, pero está dando. No quieren cargar otras páginas. Mientras carga, a ver, seguimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Colliriucar, Sarañamawa, tienes que ir donde el médico, nomás dice eso, ¿ya? Tienes que ir donde el médico. Ahora dice aquí, Colliriucar, Uñjayasir, Sarañamawa. Tienes que ir donde el médico a hacerte revisiones, ¿no? Análisis, lo que sea. Eso significa eso. Uñjayasir es hacerse ver, ¿ya? Yo puedo decir cualquiera de estos dos, ¿no? Uno simplemente que sería ir y otro hacerse revisar, ¿ya? Está claro, ¿no ven? Sí, gracias. Muy No, bien. ¿Algún otro? no siempre se va al médico acá, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra zona. También vamos donde el curandero, así como puede decir curandero. Exactamente. A ver, vamos a eso también diferenciar. Uy, no, mi internet se va a caer ahorita. Ya, a ver. Obviamente, en la cultura aymara o en otras culturas, antes no había pues ¿no? Doctores, nada, ¿no? Entonces, el que se encarga, se encarga de curar se llama Colliri, o perdón, Yatiri, ¿ya? Yatiri. Yatiri viene del verbo yatiña, ¿no? Que es saber, ¿no? Entonces, este yatiri es sabio, ¿ya? Yatiri es sabio, ¿ya? Yatiri sabio. Ahora, de esto hay diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, hay lo que es el laica. ¿Han escuchado laica? No. Quizá. ¿Nadie? No. ¿Sí? Diablo. Laica es el brujo, Diablo. ¿ya? Es el brujo. Entonces, hay estas figuras, ¿no? Yatiri y laica. Ahora, muchos ejercen ambos, ¿ya? ¿Es yatiri y laica o solamente es yatiri? ¿Ya? En su mayoría también ejercen. Laica, saben ustedes, es algo malo, ¿no ve? Brujería, brujo, ¿no ve? Entonces, haces daño a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yatiri es el sabio, no solamente es el que mira la coca, sino te dice cómo te debes curar, ¿no ven? Entonces, ese es el yatiri. Ahora hay otras categorías, ¿no? Por ejemplo, manejan ahora al amauta, ¿no? Amauta. Amauta llegaría a ser más superior que estos, ¿no? O sea, llegaría a ser como el pensador, como el filósofo, más o menos, ¿ya? Amauta. ¿Ya? Eso sería el amauta, ¿no? Que también tiene que ser sabio, ¿no? Para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando hay eventos grandes, ¿no? Entonces, invitan, hay una sociedad, un colectivo, ¿no? De yatiris, ¿no? Y ellos tienen un amauta, ¿no? Entonces, es el encargado de rendir culto, ¿no? Amauta, ¿ya? Entonces, este yatiri va a ser el curandero también, ¿ya? Va a ser el
que va a saber y el que va a curar. ¿Ya? Ya te Ahora, si quiero una queremos decir preguntita. específicamente, ¿sí? Para las personas que venden hierbas, ¿eso cómo sería? Igual creo que saben Ya, algo de cómo curarse o algo así. ya. Vendedores en general se dice algiri, ¿ya? Algiri es vendedor, ¿ya? Ahora me estás diciendo vendedor de medicina, ¿no? Entonces, colla algiri, ¿ya? Eso va a ser vendedor, lo que me dices, ¿no? Colla, medicina, algiri, vendedor, ¿ya? No tienen otra denominación, solamente son vendedores. Ahora, si me dices que saben, entonces ya es yatiri. ¿Ya? Waliki tanich. Yatiri, buen día. ¿Y ¿Sí? cómo sería la pregunta con Yatiri? ¿Cómo quieres preguntar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres preguntar? No, o sea, la pregunta, porque la pregunta es Kuyirihuacar arriba, ¿no? Entonces, pero con Yatiri, ¿cómo sería? ¿Ya? Yatiri ukar, polliri ukar, igual. O sea, depende del contexto, ¿no? ¿Me dejo entender? Por ahí estoy en una comunidad y no hay nada de posta, nada, entonces pues yatiri ukar saram, ¿no ve? O quiero decir, por ejemplo, hay muchas enfermedades que no se curan, ¿no ve? Cuando van al médico, ¿no ve? Entonces, aquí puedo decir yatiri ukar saram, ¿no ve? Entonces, los yatiris saben curar eso, ¿no ve? Por ejemplo, tema de caricar y tema de brujería, no van a curar, pues, ¿no ve? En los hospitales, ¿no? Entonces, lo único Yatichiri, que van a ¿podría curar, escribirlo, por favor? ya, a ver, yatiri ya sabemos qué es, ¿no ve? Entonces, lo reemplazan esto, Olliri por yatiri. Ahí está. Yatiri ukar sarañamawa. ¿No? Tienes que ir donde el yatiri. No estoy escribiendo, pero para que se ubique un poco, ¿ya? O sea, ¿dónde van a reemplazar? Lo único que tienen que reemplazar es eso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Y a ti, Chiri, esa misma pregunta o respuesta, digamos, de llevale en tercera persona, ¿cómo sería? Solo cambiamos pronombre. Ya, tercera persona. Olliri ukar sarañamawa, ¿no? A ver, voy a borrar algunos. Olliri ukar sarañapawa. ¿Qué hemos cambiado? El ma por el pa. Ma. Pa. Ya, esto en segunda persona y esto en tercera, ¿ya? Entonces digo yo, mi papá está enfermo, ¿no? Y me dicen, no tiene que ir donde el médico, ¿no? Entonces, colliriucar saraña paua, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre segunda y tercera persona, ¿ya? ¿Quedó claro? Ahora, lo mismo aquí, ¿no? Si digo de esta forma, esto voy a cambiar por pa, ¿no? Colliriucar decir saraña paua, este pa, de tercera persona. Yatichiri, buen día. Una pregunta más. ¿Sí? ¿Cómo puedo responder sí voy a ir? No a esa pregunta, tienes que ir al doctor. Ya. ¿Sería Hisa Saraña Hawa o Hisa Sarañani? ¿Cómo se dice? Ya. Respuesta. Hisa. Sarawa. ¿Ya? Si te dice tienes que ir, entonces Sarawa es voy a ir. ¿Sí? Hisa Sarawa. Gracias. O aquí, algunas veces, en vez de sí, van a decir Yau, ¿no? Yau, Sarawa, ¿no?
Esto es ya simplemente aymarizado, ¿ya? Ya voy a ir, ¿no? Ya o sarao, ¿no? Solamente fonetizado, ¿no? Entonces, eso van a escuchar frecuente, ¿no? Antes de Gisa. Gisa, sarao, ¿no? La Tichiri, ¿y se puede elaborar la conversación con ese Iau? Ah, no, Iau. Claro, pueden hacer, pero en lo posible traten de utilizar aymara, ¿no ve? Si es que no hay palabras en castellano o en aymara que son del castellano, si no hay, entonces se utiliza simplemente el castellano, ¿no? Entonces, De acuerdo, no hay gracias. ¿ya? ¿Alguien más? No carga mi internet para nada. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Sí, adelante, adelante. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, yo estoy conversando con otra persona y de repente yo le digo, oh, me siento muy mal. ¿Cómo lo diría? Me siento muy mal, ¿sí? Me siento muy mal. ¿Ya? Esa es la palabra típica. Hanewalikti, ¿no? Y aquí puedes especificar algo, ¿no? Hanewalikti. No sé, Pekeusuto, Cayusuto, ¿no? Ya, aquí aumentan. Estatua. Puede ser. Ah, ya, Hanewalikti, ya. El otro día hemos dicho Sinti, ¿verdad? Entonces aquí podría decir, por ejemplo, Hanewalikti, Sinti Usuto, ¿no? Y ahí alguien ya pregunta, ¿no? Kunazostam, ¿no? Entonces, por acá Usuto, acá Usuto, no sé, a ver. ¿Alguna pregunta más? Sí, Atichiri, perdón. ¿Sabes qué? Un poquito más antes de mi conversación de tarea, digamos, uno pregunta ¿de dónde eres? La persona respuesta, yo soy de aquí o de allá. Y después quería decir, ¿y de dónde es tu mamá? Y respondía, y después quería decir, ¿y dónde es la casa de tu mamá? ¿Dónde, digamos, no? Que tiene dos casas, así, ¿y dónde es la casa de tu mamá? Entonces ahí me ha confundido un poquito. ¿Cómo se dice eso? Ah, ya. No hemos visto esto todavía, pero igual. Vamos a... Ya, ¿de dónde es tu casa? Pauquín Kis Utamaja. Utamaja. Pauquín Kis Utamaja. ¿Dónde es tu casa? ¿Ya? Ahora, esto es ¿dónde es tu casa? De segunda persona, ¿no? Entonces, yo podría decir Utajaj. Aquí daría la dirección, ¿ya? Ahora, en tercera persona. Pauquín Kis Utapaja. Ma por pa. ¿Ya? Voy a silenciar. Alguien está durmiendo. Me van a activar sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, este ma por pa. Cauquín Kis Utapaja, ¿no? Entonces, Utapaj, ¿no? Aquí está mal la respuesta, ¿no? Ahí. Esta respuesta está mal. Utaja, tiene que decir, ¿no? Ahora aquí también, ¿no? Utapaj, ¿ve? Dice, por ejemplo, Mama Han, Utapaj, y aquí das la dirección, ¿no? Mama Han, Utapaj, ¿no ven? O aquí podría decir, ¿no? Mamaman, Utapaj, o Cauquinkis, Utapaja, ¿no? Mamaman, Cauquinkis, Utapaja, ¿no ven? Mama Han, Utapaj. Eso era, ¿no ven? La pregunta, Natalie. Sí, Atichiri, muchas gracias. Alikim, ¿alguien más? Sí, Atichiri. Adelante. Cuando estaba haciendo la conversación, digamos, yo lo veía medio que redundante decir, y tu papá y tu mamá, entonces no sé si habría una palabra que directamente diga, digamos, cuál es el nombre de tus padres. Ah, ya. Puedes decir Aukinakama. Aukinakama. Auki es padre, papá, hemos dicho, ¿no? Naka, pluralizan, ¿no? Matu. Aukinakaman, sutipaj, ¿no?
¿Ya? Podrías pluralizar de esa forma. ¿Ya? Ya está bien, gracias, Yatichiri. Vale, Kim. Ahora, para no redundar, también hemos dicho el isti, ¿no ve? El sufijo isti, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, yo pregunto, Human sutemaj kunasan, nayan sutejaj roman, human ste, nayan sutejaj Maricruz, ¿no ve? Entonces, este istis para no volver a hacer la misma pregunta, sino directamente, ¿ya? Pero hace referencia a la anterior pregunta, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, cuando utilizamos este sufijo isti, podemos colocar normal el signo de interrogación, ¿no es cierto? Porque estamos Claro, preguntando. claro. Yo les había Gracias. dicho, ¿no? En algunos libros van a ver normal los signos de interrogación, pero les había dicho que el signo de interrogación es del castellano, y cuando vemos eso, entonamos, ¿no ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? Hay entonación, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora, en Aymara hemos dicho que no hay esa entonación, ¿no? Juman sutimaj kunasa, ¿no ve? Ese sa, ese ti, ese isti, hacen de las preguntas en Aymara. Entonces, pero alguien que no sabe Aymara va a decir, ¿esto será pregunta, no será pregunta? No va a entender nada, ¿no ve? Entonces, por eso yo pongo al final como si fuera inglés, ¿ya? Y es ¿Vale, Kim? pagar. ¿Alguien más? Ya, creo que nadie, ahora sí, ¿no? Yatichiri. Sí, adelante, adelante. Yatichiri. Mi pregunta es, cuando digamos tenemos que decir al paciente, tienes que cumplir todo lo que el médico te diga, ¿cómo le decimos? Ya. Cumplir es pokaña, ¿ya? Poka ñamawa. Poka, aquí falta. Poka ñamawa. Tienes que cumplir, ¿no? Poka ñamawa. Y en base a esto, esto es solamente cumplir, ¿ya? En base a esto podemos armar la oración. A ver, por ejemplo, tienes que cumplir todo lo que te dice el médico, ¿no? Sí. Sí puede decir. Kunti, kollirij, churktam, o hisktam, o pañamawa. Ya, esto es todo lo que te ha dicho el médico, tienes que cumplir. Eso significa, ¿ya? Kunti, kollirij, hisktam, hisktam, pokañamawa. Tienes que cumplir. Todo lo que te dice el médico, tienes que cumplir. Eso significa esto. ¿Ya? Vale. Ahora sí. Les voy a compartir. Por fin Buenos cargó. días. Sí. Adelante, adelante. Ya. Lo que yo quería es preguntar, ¿no? Dentro de la conversación, ¿qué harás hoy día? Y eso ya. como reemplazo. Y lo que quería también, mi duda también el otro es, hoy día iré a hacer visita domiciliaria, ¿cómo expreso? Ya. Primero Luraña, ¿ya? Luraña es hacer, ¿ya? No hemos hecho, creo, ocupación, hoy ya hemos hecho, ¿no? Luraña, hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy se dice hichuru. Hichuru es hoy, ¿ya? Hoy. Entonces, conjugando eso, ¿no? Kuns de cuna, ¿no ve? Pregunta, ¿no ve? Kuns. Hichuru. Churo. Lurata. Lurata. Esto es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Ve? Ahora, si estoy diciendo esto, hichuro es hoy, yo puedo decir mañana, ¿no ve? Kuns karuruj lurata. Mañana es karuru, ¿no ve? O aromanti. Yo puedo decir más tarde, ¿no? Haipu, tarde. Kuns haipuruj lurata. Yo puedo decir al año, ¿qué vas a hacer, no? Kuns maran lurata, ¿no?
Ahí vamos a conjugar. Simplemente esto, ¿ya? Eso es que vas a hacer. ¿Quedó claro? Dice ya, teacher. ¿El segundo cuál era? Me olvidé ahorita. Ah, Ah, hoy día iré a hacer visitas domiciliarias ya, teacher. ya. Ichuro, utat, uta, saraja. O sará, ¿no? Sará o sará. Sará. Hichuro, utat, uta, sará. Hoy voy a ir de casa en casa. Eso lo podríamos traducir como visita, ¿ya? Utat, uta, tumpiri, usará también. Podría aumentar aquí otros complementos más, ¿ya? Utat, uta, aruskipiri usará. Utat, uta, uñjiri usará. Voy a ir a ver de casa en casa, ¿no? Entonces aquí podría colocar algún complemento, ¿no? Para especificar. ¿Ya? Pero aquí así se entiende que vas a ir de visita. ¿Alguna pregunta más? Y a Tichiri una consulta. La última. Sí. Antonia. Buen día. Sí. Buen día, Yatichiri. Para usar Humansti, entonces está correcto, se puede utilizar para repetir la anterior pregunta, ¿no? Utilizar Humansti. Exacto. Ahora Para es cualquier diferente, caso. ¿no? Me estás Para diciendo, cualquier caso. Sí, Humansti me estás diciendo y Sí. otro es Humasti. ¿Cuál es la diferencia? ¿Notan la diferencia o no? Tú, el el tuyo. Primero es De pregunta. ti y ti. Los dos son preguntas, ¿ya? Los dos son preguntas. Este na es el sufijo na, que significa de. ¿Ya? Entonces, en el primero me estás diciendo Humansti, de ti. Eso me estás diciendo, ¿no? De ti, ¿no? Ahora aquí, y tú, ¿no? Y de ti aquí, así, ¿no? Y de ti, así es esto, el primero. Y esto, y tú nomás. ¿Se entiende? Entonces, cuando hago referencia, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? Acá celular, ajá, este es mi celular. Humanste y de ti, ¿no ve? Entonces, en ese momento va a entrar este de, ¿no ve? Sí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, hoy día voy a ir al mercado, y tú, ¿no ve? Humasti, ¿no? Y tú, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esto cuando tenemos algo de pertenencia, ¿ya? De. Ah, ya. Gracias, Yatichiri. ¿Ya? Ahora, esto, cualquiera de los dos casos, depende del contexto, siempre va a hacer referencia a la anterior pregunta y respuesta, ¿no? No va a ser a otra, ¿ya? Entonces yo digo, no, Juman sutimaj kunasa, Nayan sutijaj Roman, Kamisaki, Waliki, Juman sti, ¿no? Ahí ya se ha perdido el contexto, ¿no? Entonces tiene que ser directamente a esto tiene que ser referido. ¿Ya? Entonces ya me dice Kamisaki, Waliki, tú ya no puedes decir Humasti, ¿no? O Humasti ya va a decir, ¿cómo estás? No, a ese mismo ya hace referencia, pero yo estoy haciendo referencia a nombre. Tengo que volver a preguntar toda la pregunta, ¿no? Human, Sutimaj, Kunas. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya, Tichiri, y puedo decir, y de ti tu nombre, así, Humansti, Sutipaj, así. Humansti, isti ya va a decir, ya se emplaza, ya no es necesario, ¿ya? Ya no es necesario repetir la pregunta. Si vas a repetir la pregunta, entonces ya no es necesario utilizar este sufijo isti. ¿Ya? En caso de que se pierda, digamos, por ejemplo, no ve Waliki, Kamisaki, entonces ahí puedo decir, ¿y de ti tu nombre así o no? No, ya no reemplaza. Tienes que volver a formular toda la pregunta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Creo que ya nada. Ahora sí vamos a mostrar, ya si por fin ha cargado mi internet. ¿Dónde está ahora? No quiere compartir. Ahí está. ¿Ven? Google, WhatsApp, ¿están viendo? WhatsApp, sí. Entonces, a este grupo, por ejemplo, ¿no? Isa Yatichiri. Muy bien, voy a entrar a este grupo.
Sigue lento mi internet. Hoy día, con media hora creo que me tarda hoy día, ¿no? No podía entrar hoy día. Seguimos en las mismas. No carga, no carga. Ya, mientras escribimos algo más. Voy a actualizar esto. ¿Alguna pregunta más que tengan mientras carga? Ya, Chiri, entonces, digamos, en vez de decir waliki, waliki, waliki cada rato, ¿hay otra palabra que podemos usar para intercalar un poquito? ¿Reemplazando qué? La palabra waliki, digamos, alguien te dice, estoy bien, entonces waliki, o no, cualquier cosa, waliki. ¿No hay otro que también es lo mismo? No, no hay. Waliki es bien, entonces de eso viene, ¿ya? Waliki, Ya. waliki. ¿Ya? Gracias. Waliki. Y aprovechando entonces, normalmente cuando preguntamos es, Kamisaki es para preguntar cómo estás, pero si quiere preguntar, digamos, ¿cómo está tu papá? ¿Es lo mismo? Ya, tercera persona, ¿no? Kamisaki, waliki. ¿Cómo está tu papá? Kun hamaski está tamaja, ¿no? ¿No hay más preguntas? Ya, Tichiri, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre waliki, walikistua y walikisquiwa? Creo que escuché eso, esos términos y no sé. La de última y la segunda no tengo en... Ya, el primero y el segundo es el mismo. La tercera es para, el tercero que me ha indicado es para tercera persona. Waliki, walikisto es igualito, el mismo significado, estoy bien. ¿Ya? Ahora, walikiskiwa, eso es de tercera persona, digamos. Yo me refiero, ¿cómo está tu papá? Walikiskiwa, tercera persona. ¿Ya? Ya, ahora sí, entramos al Google, ¿ya? Entonces no carga WhatsApp, pues está medio mal, pero este por lo menos logra cargar. Entonces lo que van a hacer es hacer clic en el enlace, ¿no ve? Y este enlace tienen todos, ¿sí? Al grupo he mandado, ¿no ve? Sí, está. Entonces simplemente hacen clic en el enlace. Entonces en este caso, como no puedo entrar al grupo de WhatsApp, no me deja. Estoy entrando directamente, ¿ya? Entonces al hacer clic exactamente, directo les va a direccionar a este documento. ¿Ya? A este documento. Entonces, digamos, yo tengo que presentar mi tarea. Esto es como Word nomás, ¿ya? No se me va a complicar. Tampoco esfuércense en adornar nada. Pongan la conversación. Está cargando. Espera un momentito ya. Mi internet está lento. Ahorita voy a llamar al servicio. Ya, ahora sí, ya cargó. Entonces, ustedes lo único que hacen es posicionarse al último, ¿no? Entonces, se van a la última hoja. Sigue cargando. Ya, ahí estamos en el último. Creo que estamos en página 80 y tantos estamos. A ver, bien. Hay más. Esperamos que se cargue, a ver.
Sigue cargando. Estamos en 80 y tantos anoche. En lo posible hagan diferente, ¿no? No repitan lo que dicen sus compañeros. Si es que alguien está haciendo. Igual voy a revisar, ¿no? Está tardando. Ya, eso es por el tema del internet. Ustedes no creo que les pase. A no ser que esté igual mal el señal hoy día. De Mestigo y no, hoy día no puedo entrar. Pero no hemos hecho ninguna acción, ¿verdad? Entonces ustedes lo único que hacen es clic en lo posible desde un ordenador, ¿no? Igual si tienen la aplicación Drive en celular, igual pueden hacer, ¿no? Yo creo que ya cargó casi todo. Estamos 86, creo que era anoche. Creo que subimos 88. Ha seguido siendo. Hasta hoy día medianoche ya. Luego va a estar bloqueado. En vano van a intentar. No van a poder editar. Solo ver van a poder. Wow, hemos pasado los 100. ¿Qué hay que hacer ya, Tichiri? ¿Una conversación? Eso ya hemos cargado. Esta semana no está diciendo. Nos ha dejado el Hemos viernes. dado el día viernes. Viernes, sí. Eso hay que volver a cargar. Yo ya he cargado. No solamente que algunos han tenido dificultad, estamos mostrando. Ya, Tichiri. Bueno, Carlos, está muy lento. Wow, casi hemos duplicado. Estaba anoche. Ya, vamos a tardar mucho. A ver. Entonces, ustedes se ubican en el final, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, el final, ¿no? Entonces, aquí ustedes ponen... Bueno, está malísimo mi internet. Entonces, ustedes directamente pueden escribir o tener ya escrito y copiar y pegar, ¿no? Entonces, escriben directamente. Listo. Eso es la tarea. O copiar, pegar, ¿no? Ya tienen su escrito en su Word y aquí copian, pegan, nada más. ¿Se entiende, no ve? ¿Cuál es la dificultad? Ninguna, creo, ¿no? Solamente que yo estoy abierto mi cuenta, por eso puedo entrar directamente, ¿no ve? Entonces, tal vez algunos no han abierto ninguna cuenta, lo único que necesitan es una cuenta de Gmail, ¿ya? Entonces, posiblemente cuando no esté abierto su cuenta, no van a poder editar, ¿ya? Entonces, tal vez como comentario, simplemente así les va a salir. ¿Sí? Profe, ¿cuándo va a deshabilitar? Hasta esta noche, 23:59, luego voy a deshabilitar, no van a poder entrar, ver, pero no van a poder escribir nada. Ya, Tichiri. ¿Sí? Esta cuenta, perdón, este link está vinculado con todas las cuentas de los participantes, ¿verdad? No. Y este es en línea. Sí. Y al momento de pegar, como nos estabas mencionando, ¿no será que al momento de pegarlo yo, otra persona lo pega encima o las dos personas a la misma vez y se va a ir registrando ambas? No. Por ejemplo, en este momento están conectados más de 5, ¿ya? Entonces, uno puede estar escribiendo aquí y el otro puede estar escribiendo más abajo, no afecta en nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si una persona o un compañero está escribiendo y yo quizás lo quiero pegar mi tarea ya hecha? ¿No será Por que eso. ahí se lo voy a borrar? No, pues a no ser que hagas encima de eso, se lo vas a borrar. No Ya. pasa eso, compañero. O Ya. sea,
normal, digamos, usted está escribiendo una línea, el otro está escribiendo otra línea, no hay eso, digamos, de confusiones. Por Por eso ejemplo, es que vamos a ver ahorita en este momento quiénes están en línea, ¿ya? Aquí está escribiendo uno y el otro vas a ver dónde está escribiendo otro. Pues están en diferentes lugares, o sea, no borran nada. Solo uno está escribiendo en este momento, los otros están... Ahí están, mira, dos compañeros están en este momento. Uno está aquí y el otro está aquí. Entonces yo puedo empezar aquí, mira, por ejemplo. Y estos Aquí puedo animalitos empezar. raros que Listo. salen acá, unos círculos de ¿Ve? colores. Entonces aquí pueden seguir escribiendo. ¿Ve? No pasa nada, ¿no? Eso es. Y a ti, Chiri, por ejemplo, he visto que cada uno tiene, digamos, conversación 83, conversación 84. ¿Cómo nosotros sabemos qué número de conversaciones? Por ejemplo, yo intento copiar, pegarlo y no puedo. Esto es 82, ¿no? Entonces, digamos, yo voy a hacer después de esto, entonces yo pongo 83. Ah, ya. Para copiar, pegar, a ver, vamos a ver, intentar, a ver. Voy a buscar Aymara. Sí se puede pegar también. Claro, es como Word, nada más. Supongan que es Word, ¿ya? Entonces, digamos que esto es mi conversación por tema de letra, voy a hacer. Entonces, digan, ahí está. Control C. Y me voy a mi conversación. Entonces, digamos que voy a hacer aquí. Aquí voy a hacer, voy a pegar. Ahí está. Ya he pegado. Control B, ¿no? O pegar, ¿está? Ya, Tichiri, disculpe. Se puede hacer también por celular, ¿verdad? Sí, se puede hacer, pero tal vez no tiene las mismas funcionalidades. Eso nomás. ¿Ya? Entonces creo que en celular tienes que tener ya instalado el Drive y el Word, ¿ya? Entonces ahí vas a poder... ya. Está bien. Pero recuerden, siempre tiene que estar abierta su cuenta de Gmail, nada más, ¿ya? ¿Y estos animalitos que salen acá, estos monitos? Ah, eso indica quiénes están conectados. Ah. Nada más. Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí me salió, yo estoy escribiendo, por ejemplo. Voy a escribir. La letra es bien chiqui, ¿no? Entonces es Word. Entonces aquí aumento a 12. El tipo de letra no me gusta. Voy a cambiar a, no sé, Courier. Y ven, solamente el mío estoy cambiando. A no ser que seleccionen todo el documento ahí. Pero no, en lo posible no. ¿Ya? ¿Queda claro? Muy bien. Oleg, ahí terminamos hoy día. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Que estén bien. Chao a todos. Hiki sin cama. Hiki sin cama.